Economía y Sociedad, por Max Weber. 2. Prólogo a la cuarta edición alemana. La obra póstuma capital de Max Weber aparece aquí, desprendida del marco de elementos de la economía social, cuya tercera sección formaba hasta el presente bajo nueva forma. Esta nueva edición se ha hecho con sujeción a los principios expuestos por el editor. Su idea rectora es sencilla. La primera parte de la gran sociología de Max Weber, que contiene la teoría de los conceptos, fue concebida después de la Primera Guerra Mundial durante los años 1918 a 1920. La segunda parte del manuscrito, en cambio, fue redactada antes de dicha guerra y, esencialmente, con excepción de algunas adiciones posteriores, durante los años de 1911 a 1913. De la existencia de ese manuscrito anterior, el autor solo dio noticia por vez primera en la nota de introducción a su artículo sobre las categorías sociológicas del año 1913. El plan de su contribución destinada a la sección tercera de Economía y Sociedad, Max Weber solo lo publicó después de aparecido ya el manuscrito anterior, en el resumen de la división de la obra conjunta, que inicialmente se adjuntó en forma de suplemento a los distintos volúmenes que fueron apareciendo a partir del año 1914. Como quiera que el manuscrito de la parte más antigua no fue objeto de refundición alguna, no debe sorprender que sus distintos elementos coincidan con el plan originario. Así pues, este pone de manifiesto el pensamiento relativo a la composición de la obra. A continuación, el manuscrito más reciente amplía la primera de todas las secciones hasta una teoría clasificadora comprensiva de las categorías, que sin embargo permaneció incompleta. El propio plan de Max Weber para su obra, que se da más adelante a título de ilustración y para permitir la comparación, es el que ha servido de base al contenido de la presente edición. El hecho de haberse conservado para el libro el título de Economía y Sociedad requiere unas palabras de justificación. La distribución de la obra conjunta muestra que la sección tercera llevaba la designación comprensiva de Economía y Sociedad, pero estaba subdividida a su vez en dos secciones principales, de las cuales solo la primera, con el título La economía y los ordenamientos y poderes sociales, estaba a cargo de Max Weber. Así, había de titularse en realidad la aportación de Max Weber, que contenía su gran sociología. No obstante, esta última obra, y al propio tiempo la más comprensiva de Max Weber, ha adquirido fama mundial con el nombre de Economía y Sociedad. En efecto, con la publicación de la portada definitivamente cambiada de la primera edición, se había renunciado a la incorporación de la segunda aportación a la sección tercera, y el título rezaba ahora: Sección tercera, Economía y Sociedad, compuesta por Max Weber. O sea, que a partir de su primera aparición en el año 1922, la contribución de Max Weber llenaba ella sola toda la tercera sección, con su título de Economía y Sociedad. Así pues, si en el futuro se sigue conservando dicho título para la obra en su forma autónoma, independientemente de aquella obra conjunta, la razón de ello es doble. Desde el punto de vista objetivo, es decisivo que en el futuro el cuerpo principal de la obra, o sea, la segunda parte entera, vuelva a llevar la designación de la economía y los ordenamientos y poderes sociales, a la que solo se antepone como parte primera la teoría sociológica de las categorías, de origen posterior y no nombrada por el propio Max Weber. En tanto que el título de Economía y Sociedad, que abarca las dos partes del libro, se presenta como objetivamente más indicado para este. Y desde el punto de vista práctico, ese título se haya ya introducido para la sociología de Max Weber desde el principio, nombrándose y citándose usual y familiarmente en esta forma, con exclusión de toda obra. El plan originario se reproduce a continuación, bajo el título de la sección, para la sola contribución de Max Weber. Economía y Sociedad. El
La economía y los ordenamientos y poderes sociales. 1. Categorías de los ordenamientos sociales. Economía y derecho en su relación de principio. Relaciones económicas de las asociaciones en general. 2. Comunidad doméstica, oikos y empresa. 3. Asociación de vecindad, parentela y comunidad. 4. Relaciones étnicas de la comunidad. 5. Comunidades religiosas. Dependencia de las religiones con respecto a las clases. Religiones avanzadas e ideología económica. 6. La colectivización del mercado. 7. La asociación política. Las condiciones de desarrollo del derecho. Profesiones, clases, partidos. La nación. 8. El dominio. Inciso A. Los tres tipos de dominio legítimo. B. Dominio político y hierocrático. C. El dominio ilegítimo. Tipología de las ciudades. D. El desarrollo del Estado moderno. E. Los partidos políticos modernos. Externamente, la nueva edición se aparta en su articulación del plan originario de Max Weber en varios aspectos. Los dos cuerpos de manuscritos figuran bajo temas distintos. En tanto que el manuscrito más reciente desarrolla la tipología de los conceptos, el más antiguo, en cambio, presenta una exposición de las conexiones y los desarrollos sociológicos. En el título de la primera entrega de Economía y Sociedad, publicada todavía por el propio Max Weber, y que daba a conocer el comienzo de las explicaciones conceptuales aún acabadas, estas se designan como parte primera, lo que se subraya tanto para la remisión frecuente de la teoría de las categorías a la exposición detallada posterior, como por la observación en la segunda parte relativa a la sociología general, distinta de la exposición detallada. Por consiguiente, la nueva edición ha experimentado una bipartición, en la teoría sociológica de las categorías y en la exposición del sujeto con la designación de la economía y los ordenamientos y poderes sociales. La primera parte reproduce inalterada la redacción de la primera entrega a cargo del propio Max Weber, solo que los subtítulos de Max Weber que articulan el texto se han intercalado también en el índice entre la división en parágrafos, añadiéndose además como anexo, después del capítulo 4, los esbozos de una tipología de las profesiones hallados en los escritos póstumos. La segunda parte presenta el texto del manuscrito más antiguo, en una disposición por materias que corresponde objetivamente al plan originario de Max Weber. Sin embargo, la articulación a la que se ha procedido de esta segunda parte se distingue de la primitiva en 4 puntos. En concordancia con las ediciones anteriores, las dos subsecciones restantes del número 1 del plan se ha asignado a sendos capítulos autónomos. Los números 2 y 3 se han reunido en un capítulo unitario. Y la sociología del derecho, que se presentaba en forma autónoma completa, se ha antepuesto como capítulo independiente al que correspondía el número 7 restante del plan. De todo ello habrá resultado la situación del manuscrito póstumo en edición anterior. Una última desviación con respecto al plan originario de Max Weber consiste en que en los números 8, D y E de este se había previsto primero un tratamiento separado del desarrollo del Estado moderno y de los partidos políticos modernos. Sin embargo, en contraste con ello, en la teoría de las categorías entregada en 1922 por él mismo a la imprenta, Max Weber relegó la exposición material de la estructura y función de los partidos a la sociología del Estado. Además, como quiera que los parlamentos caracterizan el tipo del moderno Estado legal de constitución representativa, tratándolos Max Weber por consiguiente en su peculiaridad como órgano estatal, siendo así, por otra parte, que no se explican a su vez sin la intervención de los partidos. Resulta que no es posible tratar separadamente las modernas formas estructurales del Estado, de los partidos y de los parlamentos. De ahí, pues, que los comentarios relativos al Estado racional, al Parlamento y a los partidos se hayan reunido aquí en una sección unificada del capítulo que trata de la sociología del dominio. En estos 4 puntos
el plan originario de Max Weber puede considerarse, en virtud de sus propias declaraciones, como abandonado en realidad por él mismo. En la segunda parte, modificada en su disposición de acuerdo con las propuestas desarrolladas por el editor, los títulos anteriores de los capítulos y las indicaciones relativas al contenido de estos y de los parágrafos han sufrido algunos cambios, en la medida en que la necesidad de la nueva articulación, en adaptación al plan originario, y la exigencia de una composición más lógica del contenido lo sugerían. Por otra parte, su redacción se aparta también parcialmente de la del plan originario, con objeto de adaptarse más estrictamente a la modalidad de expresión del texto, habiéndose formulado en ella algunos de dichos títulos, frente a las propuestas anteriores del que suscribe, con mayor precisión. Esto se aplica en particular a la sección octava del capítulo 9, cuyo capítulo se ha restablecido con la concisión característica de Max Weber en concordancia con el plan originario, ya que, después de admitida en adelante en la sección novena la indicación auténtica del autor, no puede subsistir ya duda alguna con respecto a su manera de interpretar el sentido de las categorías del dominio legítimo. Este sugirió, en el círculo de la civilización mediterránea occidental, antes que en otra parte, a consecuencia de la constitución política de las ciudades como comunidades autónomas libres. Libres, no en el sentido de la libertad frente al dominio violento, sino en el sentido de ausencia del poder del príncipe, legítimo en virtud de tradición, por lo regular consagrada por la religión como fuente exclusiva de toda autoridad. Por lo que se refiere al tratamiento propiamente dicho del texto, prescindiendo de las modificaciones de la articulación, de los títulos y del contenido que se acaban de mencionar, aquel se ha tomado de las ediciones anteriores. Se lo ha sometido, con todo, a una escrupulosa revisión, con lo que se han eliminado todas las erratas manifiestas de imprenta, así como, ocasionalmente, descuidos del propio manuscrito, en parte después de detenido examen de las fuentes. Las correcciones del texto propuestas por Otto Hintze han podido admitirse con excepción de unas pocas. Por lo demás, aparte de dichas correcciones necesarias, el texto mismo no se ha modificado en nada. Solo en la sección sexta, inacabada, del capítulo 9 de la segunda parte, se ha procedido, con objeto de conseguir una articulación conclusiva, a transposiciones del texto en 3 lugares. El texto músico-sociológico se comparó con la primera edición de la obra particular del año 1921, comprobándose que tampoco esta era absolutamente segura. Diversas deficiencias del texto de la investigación de Max Weber en relación con la racionalidad y la sociología de la música pudieron en esta forma eliminarse. Por la información amablemente proporcionada en relación con una serie de modismos extranjeros en materia ideológica, en materia indológica, orientalista y etnológica, así como por las múltiples molestias que a tal objeto se han tomado, quiero expresar también aquí mi más sincero agradecimiento a los señores Pastor Dr. Ernst L. Dietrich, Wiesbaden, Profesor Dr. Otto Eisfeld, Halle Seil, Profesor Dr. Helmut von Hessenap, Tubinga, Profesor Dr. Helmut Ritter, Frankfurt del Meno, y Profesor Dr. Termer, Hamburgo. Estoy asimismo cordialmente agradecido a los señores profesores Dr. Carl Schmidt, Plettenberg, Profesor Dr. Ralf Stoder, Hamburgo, y antiguo Profesor Dr. Karl Brinkmann, Tubinga, por la aclaración de algunos términos particulares. Finalmente, el Profesor Dr. Walter Gestenberg, Tubinga, se ha encargado en forma, por la que le estoy también muy obligado, de la revisión de diversos conceptos de la teoría de la música, así como de la revisión final del texto de la sociología de la música. El concurso desinteresado de todas las personas citadas es el que ha permitido conseguir un texto seguro de la obra principal póstuma de Max Weber. Y por último, vaya mi agradecimiento no menos sincero al editor señor Hans G. Siebeck, quien se ha decidido a aceptar la modificación en principio por mi propuesta de la obra y me ha confiado la tarea ligada a la ejecución de la misma,
prestándome además la editorial su valioso concurso de dicha realización. El manuscrito de Economía y Sociedad no pudo ser consultado, ya que no se encuentra y es posible que haya de considerarse como perdido. Si algún día se llegara a encontrar, entonces una nueva revisión del texto habrá de revelar si las lecciones y las diversas conjeturas formuladas, así como los títulos de los capítulos, secciones y parágrafos de la segunda parte, pueden mantenerse o no. Es posible que en tal caso puedan colmarse asimismo eventuales lagunas de la presente edición. Los corchetes del texto, en la medida en que no figuren ya en las ediciones anteriores, designan adiciones del fundidor de la obra. Un índice de las secciones informa acerca de las correcciones del texto a partir de la primera edición. Se han añadido aclaraciones críticas del mismo. La tabla de materias se ha refundido y ampliado considerablemente. Lo que precede no se aplica en modo alguno a la sección final del último capítulo, añadida a la segunda parte a manera de conclusión. La sociología del Estado que Max Weber tenía en vista no se llevó a ejecución. Se ha efectuado aquí el intento, esencialmente, desde el punto de vista del interés didáctico, de colmar dicha laguna mediante adición de las ideas fundamentales de Max Weber en materia de sociología del Estado, a partir de su Historia de la Economía, de edición póstuma también, así como de su tratado Parlamento y Gobierno en la nueva ordenación alemana, y de la nueva conferencia La política como profesión. Semejante atrevimiento suscita reparos considerables y hubo de sopesarse cuidadosamente. En el artículo citado al principio, el refundidor ha señalado hasta qué punto el pensamiento y las actividades docentes y de conferenciante de la última época de Max Weber se habían dedicado a dicha problemática, cuya exposición, en el marco de su sociología del dominio, había de ser objeto todavía de elaboración, de modo que existen inclusive impresas algunas partes aisladas de la misma, aunque esencialmente a título de trabajos preliminares. La penetración, orientada por completo hacia la claridad de visión del proceso sociológico de plasmación del Estado racional en las ilustrativas secciones y los comentarios teóricos relativos al Estado contenidos en las tres obras antes citadas, recoge en su concreción el material ideológico de los conceptos y temas de la obra principal, y los anima con una visión interior, para documentar en esta forma, al propio tiempo, el lugar de las consideraciones sistemático-intelectuales. Las ideas fundamentales sobre la sociología del Estado elaboradas por Max Weber en los últimos años y preformadas en las obras mencionadas se adaptan en forma sorprendente, aún sin haber recibido por parte del autor su formulación definitiva de cara a la obra principal, a la concepción conjunta aparente de la nueva edición de Economía y Sociedad, e ilustran la conexión unitaria del pensamiento de aquel a propósito del conjunto de la sociología del dominio. De la inteligencia de dicha conexión interna resulta, al propio tiempo, la articulación lógica de los comentarios relativos a la sociología del Estado, añadidos al final de la obra principal en la subdivisión efectuada. El título principal de la novena edición expresa el propósito efectivamente expuesto en el mismo, en coincidencia lógica con el plan originario y con la propia terminología de Max Weber. La segunda división en parágrafos y la elección de los títulos hubo de practicarlas el refundidor. A tal disposición se han adaptado la selección y la sucesión de las partes, practicando muchas transposiciones y dejando de lado todos aquellos comentarios que no se refieren a los aspectos estructurales y fundamental. Con excepción de una frase insignificante de transición, de la que difícilmente podía prescindirse, el texto es también aquí el de Max Weber, habiéndose eliminado únicamente los puros juicios de valor y transportándose reiteradamente la formulación del modo de locución al de enunciado. Como quiera que las obras originarias se encuentran a disposición del público, no se formularán contra la forma de tratamiento del texto para los fines particulares de la presente edición reparos contundentes. He de agradecer particularmente al propietario de la editorial Drucker and Humboldt, señor Dr. Hans Boermann, editor de las obras consultadas para la selección, la amable autorización de la reproducción de los pasajes escogidos del texto. Por supuesto,
No ha de subsistir duda alguna en cuanto a que se trata en esta empresa de un sucedáneo, y que aquello que en la selección practicada se ha ordenado desde puntos de vista sistemáticos, figura como pars pro toto, de modo que los comentarios existentes no agotan en modo alguno los temas de una sociología del Estado. Habrá que aceptar, además, cierta falta de uniformidad en materia de dicción. Esta no se funda únicamente en el hecho de la modificación parcial del enunciado originario mediante adición y eliminación. Debe alegar en justificación de la misma que las obras póstumas, que solo nos transmiten la palabra de Max Weber de manera indirecta, ya están de todos modos publicadas, y que en la sección añadida nada figura que no haya sido ya impreso y documentado en su irregularidad estilística, con el pensamiento y la convicción de Max Weber. Añádese a ello, antes bien, el carácter cambiante del estilo del pensamiento de las digresiones esparcidas por el texto, las cuales, introducidas por el investigador en el respectivo lugar ocasional a título de aclaración y fundamentación, se vuelven a colocar ahora, conforme a su origen teórico, en el lugar tipológico, correspondiente del conjunto. Recuérdese además que también los distintos estratos del manuscrito de Economía y Sociedad pertenecen a periodos de tiempo distintos y que en él las formas de pensamiento sintético-tipológica, genético-analítica y polémica figuran por doquier una al lado de otra, como corresponde a la manera de trabajar y al impulso intelectual de Max Weber. Hay que tener en cuenta, finalmente, que la edición novena comporta, aunque en extracto, órdenes de ideas fundamentales de Max Weber, a propósito de la sociología del Estado, que han sido tomados de otras obras, y en parte de apéndices, y que dichas ideas figuraban originariamente en otra conexión, no habiendo sido concebidas como contribución a economía y sociedad, por lo que las partes reproducidas de Parlamento y Gobierno, en particular, presentan un carácter político programático. En su comentario previo a esa crítica política de la burocracia y los partidos del año 1918, subraya Max Weber que nada dice de nuevo para un estadista, pero que tampoco coincide con la autoridad de una ciencia, porque las últimas actitudes del querer no se pueden decidir con los medios de la ciencia. Sus exposiciones del tratado en cuestión culminan con la elaboración de una determinada forma de Estado y la toma de posición deliberada en favor de la misma, a saber, la de la democracia parlamentaria, tal como se ha desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y el punto de vista desde el cual para ello se juzga no es el punto de vista estrictamente empírico de la ciencia neutral, frente a las actitudes sociales confirmadas. Es de aplicación, en este sentido, la propia sentencia de Max Weber. Para toda opinión de partido, por ejemplo también para la mía, se dan hechos sumamente incómodos. Max Weber se habría negado decididamente a admitir en su obra, en esta forma, las opiniones suyas que acabamos de reproducir y que no fueron formuladas como científicas en el sentido de la sociología libre de valores. Manifestó claramente su punto de vista al respecto en ocasión del tratamiento crítico del gobierno parlamentario de gabinete por Wilhelm Haasbach. Y si, pese a ello, aquí se hace de todos modos, aunque con las reservas expresas que se acaban de formular, es porque estas manifestaciones de principio de Max Weber ponen en relieve en forma plástica su pensamiento en materia de sociología del Estado, pudiéndose atribuirles en consecuencia un valor aclaratorio tal que, por muy fielmente que se quiera proceder, no se las puede con todo sustraer, en su lugar tipológico correspondiente, a aquel que trata de penetrar en el pensamiento de la sociología de Max Weber como un todo. Si se admiten esos puntos de vista, entonces podrá aparecer como justificado el intento de proporcionar, por razones didácticas y como complemento de la obra, una visión de la concepción y la materia conjuntas, procurando así que las opiniones teóricas fundamentales de Max Weber en materia de sociología del Estado racional, diseminadas en diversos lugares fuera de la obra principal, no pasen inadvertidas o sean ignoradas en la conexión sistemática de significado universal en el que se hallan en verdad.
Estos pensamientos y la admisión en extracto de determinadas secciones parciales a la que aquí se ha procedido no han de conducir a pasar por alto la importancia propia de la conferencia de Max Weber sobre la política como profesión en su conjunto. En efecto, esta solo ofrece explicaciones teóricas de los supuestos sociológicos de la actividad racional del Estado y de los partidos modernos a título preparatorio, en tanto que su propósito específico, expresado en el título, está en la particular situación de conflicto en que, en las condiciones de existencia del siglo XX, el político profesional se encuentra inevitablemente colocado. En tanto que el peso espiritual de la conferencia misma carga en las posibilidades y consecuencias de la vida política profesional y, ante todo, en los comentarios filosóficos morales acerca de los conflictos internos entre la política y la ética. Desde el punto de vista de una sociología teórica, en cambio, solo interesan las ideas básicas científico-sociales. En consecuencia, la temática peculiar de aquella obra no corresponde precisamente al ámbito de la exposición presentada como sociología del Estado. De ahí que nada se haya recogido aquí de este objeto esencial de la célebre disertación. Todos los esfuerzos dedicados a la articulación y la conformación del texto de Economía y Sociedad no logran alterar el hecho de que, al morir, Max Weber dejara sin terminar su gran sociología. Esto es así, tanto por lo que se refiere al plan conjunto como a todas las porciones no concluidas de las partes primera y segunda, y en esta última, en particular, a la sociología del Estado y a la exposición de la teoría de las revoluciones. Pero es así también, y no en menor grado, en relación con el hecho de que ya no le fue dado a Max Weber incorporar al resto del manuscrito, que desde el punto de vista de la terminología reproduce todavía la posición mental del artículo contemporáneo de 1913 y sobre las categorías. El aparato conceptual adquirido por él después de 1918 en la teoría de las categorías de la parte primera. De ahí que las disquisiciones del manuscrito acerca de los conceptos fundamentales en él examinados se presupongan siempre en lugar de la tipología conceptual de la primera parte para la comprensión de la segunda. En consecuencia, solo puede presentarse aquí el marco de la concepción conjunta en la medida en que ha sido llenado. Sin embargo, dentro de los límites trazados en esta forma, se espera de todo modo haber logrado obtener un texto lógicamente articulado que aclare la estructura interna de la obra y la contextura de su pensamiento como un todo coherente, en cuyo caso se habrá conseguido el objetivo perseguido por el refundidor, a saber, abrir a una comprensión mayor la obra principal de Max Weber mediante una mayor facilidad de lectura de la nueva edición y un acceso más fácil al curso lógico de su pensamiento, en beneficio de la investigación, de la enseñanza y la cultura. Johannes Winkelmann, Obserusel, verano de 1955.